Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 28 de julio del año 2020. Hoy tenemos mesa de análisis político. No podía ser de otra manera. Las noticias llaman. Por eso aquí están con nosotros Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Pablo Brugnoni, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy bien. Antonio Cardarello. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y Federico Irazábal. Buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Supongo que están relamiéndose, ¿no? Desde el domingo de noche tienen material de sobra para el trabajo de ustedes, ¿o no? Más o menos. Me mandaron la carta muy temprano, no, en la nochecita, y me frotaba las manos y le decía a quién me la había mandado y no puedo hacer nada con esto. No, todavía no. Me dice, mirá, pero en la semana te van a llamar de varios programas y de cosas para que hables de la carta. Pero la verdad que no, por ahora estábamos todos expectantes. Sí. Estamos asistiendo a un hecho político poco frecuente, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Fernanda? Ya entramos en los ángulos que queremos considerar, pero ¿cómo lo calificarías? Sí, claramente, toda la sucesión de hechos que han vinculados a Talvi en las últimas semanas han sido poco frecuentes. Pero estamos con el zoom muy arriba del hecho, ¿no? Hay que ver cuál es el impacto que tiene esto dentro de 2, 5, 10 años. Ajá. Me parece que estamos como corriendo demasiado en círculos sobre la inmediatez de la noticia. Ajá. ¿Pablo? Que no deja de ser importante, pero me parece que hay que ponerlo en perspectiva. Pablo, un apuntecito. Sí, yo también creo que uno de los aspectos que vamos a encarar es el impacto en el Partido Colorado. Y yo creo que ahí es donde está la principal consecuencia de largo plazo de esta renuncia, pero seguramente lo vamos a ver más adelante. Antonio, también, tu impresión rápida. Sí, a priori no hay antecedentes en la política uruguaya de políticos tan relevantes que renuncien de esta manera. Estamos acostumbrados a los clásicos a anuncios de renuncia que son en realidad un llamado a que le brinden un apoyo más explícito, a reforzar su legitimidad como líderes, pero no a que alguien, una vez que aparentemente, eso lo vamos a hablar ahora, consigue los objetivos que se va proponiendo, renuncie a poco de asumidas las tareas. Bueno, vamos a una emisión de la Mesa de Análisis Político que es, ¿cómo llamarla? Monográfica. Sí. La noticia es una, pero vista desde 3 ángulos. Ernesto Talvi sacudió la agenda política el domingo cuando anunció sorpresivamente que dejaba la política activa. En una carta pública que divulgó ese día, después de las 21 horas, Talvi sostuvo que vuelve al llano por una decisión de vida que tomó junto a su familia luego de reflexionar en los días posteriores a su renuncia al cargo de canciller el pasado 1 de julio. Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político, y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacerlo mejor, no es lo mío, escribió el ex canciller. Esa frase, no es lo mío, es como la síntesis, ¿no?, de todo el planteo. Así, de esa forma, puso fin a una carrera política de un par de años en la que creó un nuevo sector Ciudadanos, ganó la interna del Partido Colorado, fue candidato presidencial, asumió como canciller y renunció 4 meses después de la instalación del gobierno. Entonces, el primer enfoque para ustedes 4 es cómo analizan ustedes a Talvi, dirigente político. Eso, a Talvi y su comportamiento, a Talvi y sus pasos en estos 2 años. Fernanda. Bueno, Talvi tuvo una carrera política meteórica. ¿Sí? Es un junior en la política. Digamos, entró viniendo como un senior de la vida nacional y de la academia, pero es una persona que se involucra hace 2 años y poco, funda un movimiento que es muy exitoso, que se presenta como innovador, que logra atraer a dirigentes y activistas al Partido Colorado que probablemente de otro modo no se hubieran vinculado al partido, y que tiene un éxito electoral muy importante. O sea, logra la candidatura única del partido a la presidencia. Se convierte, no sin problemas, en el interlocutor o en uno de los principales interlocutores del partido con el resto de los miembros de la coalición, y llega a la Cancillería. Entonces, hasta el domingo, esto era una carrera muy, muy exitosa.
¿sí? Se consolidó en muy poco tiempo, con apoyo electoral. No tan claramente con apoyo partidario. Todas las crónicas que hemos visto desde hace meses hablan de que el relacionamiento de Talvi al interior del Partido Colorado, incluso al interior de su sector, no estaba exento de problemas. Muchas crónicas lo atribuían a su estilo a su estilo personal de liderazgo, a algunas características incluso de personalidad, algunos vicios profesionales que traía de la academia que se dieron de lleno, como él lo deja claramente establecido en su carta, con cómo funciona la política. Pero la carrera política, lo que duró, fue muy exitoso. Claro, termina de un modo poco esperado, justamente por el éxito que lo precedía. Sí. También es cierto que fue una carrera plagada de tormentas, ¿no? Cantidad sin duda. de episodios de ruido hubo en ella, ¿no? Claro, pero si vos vas a los indicadores son, fundó un movimiento, sí, ganó la candidatura única del partido, sí, eso es incontestable. Sigamos, a ver, Pablo, tu visión de muy Talvi. en la línea de lo que dice Fernanda. Sí, yo creo que si habría un epitafio de la vida política de Talvi, sería una vida breve, intensa, pero exitosa, pero de una persona que se sintió siempre traicionada. Y creo que habría que ver eso un poquito en profundidad. Él entró a la política transfiriendo una legitimidad. Es decir, así como Novik trajo en su billetera dinero, él trajo la legitimidad que venía de seres y de su quehacer académico. Por lo tanto, fue bienvenido en el Partido Colorado. Pero a él le faltó la construcción puramente política. La transformación de ese capital inicial en recursos políticos. ¿Qué significa eso? En generar lealtades, generar confianza, generar liderazgo, generar coordinaciones, cooperación, mismo dentro del Partido Colorado. Y al no lograr eso, obviamente se abrió la competencia y se abrió el conflicto dentro del Partido Colorado. A pesar de eso ganó. Por eso, o sea, ganó la interna, logró tener una elección nacional relativamente buena. Y esos recursos que ganó, esos votos, ese apoyo legislativo, lo transfirió a la coalición de gobierno, ¿sí? O sea, le dio el apoyo y él dijo, soy el principal socio de la coalición, él siente que aportó muchísimo, pero de nuevo, el mismo error político, digamos, no logró cultivar cooperación, espacios de encuentro, de coordinación, lealtades. Y nuevamente, por lo tanto, empezó a tener conflictos y nuevamente se sintió defraudado. Creo que es muy parecido en ese sentido a lo que le pudo haber ocurrido a Novik, digamos. Tener recursos externos, extrapolíticos, en el caso de Novik, dinero, y no saber transformarlo en recursos políticos. Y esa incapacidad de transformarlo en recursos políticos creo que es lo que él denomina la vieja política, pero que no es la vieja política. Es la política y es la necesidad efectivamente de generar trabajo en equipo y, por supuesto, es un juego de oposiciones, de oponerte, pero también de aliarte y a partir de ahí construir visiones de futuro. Entonces creo que las características que me quedan de Talvi es su intensidad, el éxito relativo que ha tenido en muchos casos, pero esa sensación de eterno traicionado que en realidad, creo yo, no se corresponde con la realidad. Federico, vamos contigo. Bueno, sí, lo que muestra este episodio, o por lo menos los resultados de este episodio, es que atrás de una figura que parecía conciliadora, que parecía que venía a imprimirle un nuevo sello a la política, una nueva forma de hacer, había una personalidad muy conflictiva, ¿no? Es decir, por lo que uno ve, se va peleado con el Poder Ejecutivo, se va peleado con la interna del Partido Colorado, se va peleado con los integrantes de su propio sector. Es decir, él, no sé si esto no era lo de él o él no era para esto. ¿Tú decís que incluso se va peleado con integrantes de su sector? Bueno, el deterioro de su relación con su subsecretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue bastante notorio. Ella permanece en el cargo. No vi a nadie tampoco, más allá de hacer, bueno, los clásicos comentarios del estilo, que también me hizo mucha gracia, ¿no? Porque Talvi habla de esa suerte, ¿no? De
característica de la política a la que él no se adaptó. Y bueno, evidentemente una de esas es el tema de poner cara de circunstancia en algunos momentos, de apoyar y de la típica, ¿no? De, bueno, no voy a hablar de tal tema, pero, y matarse a veces por lo bajo. Y resulta que ahora estaba todo el mundo compungido por su salida de la vida política. Aún quienes no le atendían el teléfono hace meses se mostraron choqueados y consternados por la salida de Talvi. Pero para no adelantarnos a esto que puede ser después tema de la relación o las consecuencias dentro del Partido Colorado y de la coalición, evidentemente Talvi sobreestimó, como dice él, su capacidad de hacerse en esta nueva tarea. Y la verdad es que coincido un poco con lo que comentaban los compañeros de antecedentes de políticos retirados además en un momento de éxito, porque todos hemos leído cartas de renuncia que después terminaron cambiando debido a que cambiaron las circunstancias, u otras ni siquiera hubo explicaciones de por qué cambiaron, pero generalmente las renuncias se dieron en momentos de caída, es decir, se dieron en momentos de baja. No se dan en momentos que uno es el ministro mejor evaluado del gabinete de acuerdo a las mediciones de opinión pública, donde está llevando adelante una gestión exitosa y tiene una agenda, por lo menos con una serie de eventos que le iban a permitir una visibilidad importante. Y aún así, si hubiese fallado en su desempeño como ministro, le quedaba la opción de pasar a la arena legislativa. O sea, descartó todas las opciones. Uh-huh. Es como una suerte se quemó todas las naves sin haber probado casi nada, ¿no? El otro día había un tuit en tono humorístico que decía, ¿no?, que Talvi se iba de la Cancillería sin haber hecho un viaje al exterior y se iba del Senado sin haberse sentado un minuto en su banca, ¿no? Pero después cerraba con un comentario más de otro tono, pero en realidad no hizo una prueba de política en la gestión. Uh-huh. Y yo no sé también si seguir calificándolo como un outsider a Talvi de esta manera, porque si bien su carrera es corta y es fugaz, se viene hablando de Talvi desde principios de los 2000. Cuando Pablo hacía referencia al crédito que traía Talvi en su capital político, no hay que olvidarse también ese crédito, esa legitimidad que él muchas veces invocaba de ser el continuador de Jorge Valle y de haber tenido la especie de anuencia, de bendición de Jorge Valle para continuar un poco con su línea dentro del Partido Colorado. Y eso tampoco lo pudo explotar, tampoco le rindió, porque muchas veces los propios dirigentes más allegados a Valle tampoco se plegaron al movimiento de Talvi. Sigamos. Vamos a la última intervención de esta primera ronda. Vamos con Antonio. Sí, a mí me parece que Talvi tenía un desafío importante, que era generar un liderazgo que pusiera al Partido Colorado en primeras planas y crear un liderazgo desde el llano, lo cual no es una tradición del Partido Colorado. El Partido Colorado históricamente ha consolidado liderazgos desde la presidencia de la República. No sé, Luis Valle era una figura prominente, pero sin duda que forjó un liderazgo una vez que accedió a la presidencia. Jorge Pacheco Areco nadie lo tenía como un líder hasta que asumió la presidencia tras la muerte de Gestido. El propio Sanguinetti no era el líder incuestionado del vallismo, resultó ser el candidato en la interna porque Jorge Valle estaba proscripto y después sí forjó su liderazgo de la presidencia. A Talvi le tocaba que el Partido Colorado volviera a jugar en la cancha grande, porque uno podría pensar en Bordaberry, y bueno, Bordaberry fue un poco el que se puso al hombro del Partido Colorado, luego de la peor crisis y de la peor votación del Partido Colorado en su historia en 2004, cuando perdió 2/3 de su electorado comparado con la elección anterior. Pero Talvi venía a que el Partido Colorado fuera de vuelta parte del gobierno y tenía que crear un liderazgo. Y se apoyó, como decían los compañeros, en su saber técnico, pero también se apoyó fuertemente en esta legitimidad que hacía ahora, a último momento, referencia a Federico, de ser el elegido por Jorge Valle para sucederlo. O sea, me parece que decir que Talvi era un outsider cuando se mete en un partido tradicional, institucional, como el Partido Colorado, y no viene a desafiar el sistema, sino por el contrario, su discurso
fue de los más defensores del sistema desde la campaña interna, en referencia a la importancia que jugaban los partidos políticos, a cuáles eran los partidos con los cuales él pensaba que debía hacerse una coalición de gobierno, dejando de lado a manifestaciones más personalistas y que parecían más vehículos de candidatos, como podían serlo el Partido de la Gente o Cabildo Abierto. Entonces me parece que tenía un discurso muy prosistema, y en ese sentido ha habido voces ahora, cuando se conoció su renuncia, que destacaban ese rol que jugaba Talvi. Ahora también parece cierto que no logró consustanciarse de la tarea de cuál puede ser un político, de cuáles son las tareas que tiene que hacer un político, cuáles son las cualidades que tiene que tener un político. Yo creo que él se vio decepcionado porque hubo cosas que, si bien a priori uno podría enumerar y decir, bueno, él quería ser el candidato del Partido Colorado, lo logró, él quería generar una alternativa y sacar al Frente Amplio del gobierno, lo logró, generar una coalición de gobierno, lo logró, pero creo que ninguna de esas cosas fue como él esperaba que sucediera, ni él jugó el rol que suponía a priori. Y ahí hay una falla, alguien que ha hecho tanta referencia a Jorge Valle y a que él sigue el legado de Jorge Valle, y que su maestro en política fue Jorge Valle, que cuesta creer que Jorge Valle no le haya transmitido, que es la perseverancia y sobreponerse a derrotas, porque si alguien supo en política sobreponerse a derrotas y a desazones, sin duda fue Jorge Valle. Podríamos nombrar otros líderes, Luis Alberto Herrera en la primera mitad del siglo, pero en la última parte, sin duda que Valle era alguien que sabía, una palabra que está de moda ahora, hacer resiliencia, ¿no? Cuando le achacaron que había perdido una elección en el 89, por decir la verdad, transformó eso en algo positivo en el 94 con Le Canta la Justa, y puso una marca que en el 99 le llevó a ganar la candidatura del Partido Colorado. Ya era una marca instalada que Jorge Valle cantaba la justa. Entonces parece raro que alguien que ha hecho tanta referencia no estuviera preparado para que Jorge Valle no le haya advertido que en la política hay muchos sinsabores, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que precipitó con el correr de los meses este desencanto? Esa expresión, no es lo mío, ¿qué fue? ¿Fue la personalidad de Talvi? Algunos entienden que por ahí está la explicación. ¿O fue algo que pasó? Hay oyentes que entienden que Talvi debería ser más claro, que hay un momento cercano en el que Talvi debe dar explicaciones, ¿no? Si Talvi no aclara satisfactoriamente su situación, abre la puerta a la especulación. Más temprano que tarde comenzará a circular la hipótesis de la extorsión. ¿Qué fue? ¿Por qué semejante paso? Pregunta, por ejemplo, uno de los mensajes, ¿no? Queda efectivamente una sospecha tendida a propósito de qué encontró él en la política, que le resultó tan desagradable, que le resultó insoportable, ¿no? Fernanda. Sí, queda... Esa es una de las sombras de este proceso. Talvi fue desde el día 1 muy crítico de lo que él denominaba la vieja política, que tampoco fue del todo explícito sobre qué implicaba la vieja política, porque, a ver, negociar es la esencia de la política, y parece que Talvi no estaba dispuesto a eso. Sí, el primer momento en que ejecutó esa mentalidad fue cuando rechazó el apoyo del sanguinetismo, ¿no? Antes de que se abriera la interna colorada, antes de que se instalara la competencia, Julio María Sanguinetti y su gente fueron a apoyarlo, y él dijo no. Con Sanguinetti todo bien, pero con muchos de los sanguinetistas no quiero saber nada, ¿no? Por ahí vino esa primera sombra, ¿no? Sí, y ese manto de sospecha eterno, un poco lo que decía Pablo en su exposición, ¿no? Como esa desconfianza que también aparece en varias notas de prensa, ¿no? Entonces es muy difícil construir institucionalidad de sector, institucionalidad en el partido, si no hay confianza. Y Talvi llega a la política desconfiando de la política y de los códigos de la política. Entonces,
por más que logra que accede a uno de los partidos más antiguos del mundo, siempre se comportó como un outsider. Porque sus modos de conducirse no eran los tradicionales, y de hecho él renegaba de eso, y parece que lo que termina de decir es, bueno, ok, yo no estaba listo para esto, no pude con este modo. Dice uno de los oyentes, Enrique, muy naif todos los análisis. Lo que Talvi no pudo aceptar es la vieja política, el aparato férreo aceitado con intercambios de cargos y poder. Está bien, es una de las interpretaciones, ¿no? Pero dicho así expresamente no está, ¿no? Queda para la interpretación. Bueno, pero entonces es muy difícil pensar que eso es solamente lo que no pudo aceptar. No sabía que esto iba a ser así. No sabía que a ver, hay representantes de ciudadanos en los entes. Las negociaciones electorales incluyen negociaciones por cargos, y eso no necesariamente tiene un tinte negativo. Es decir, si vos querés que tus técnicos participen de la formación, del diseño y la implementación y la evaluación de las políticas públicas, qué mejor que tener a tus técnicos en los lugares de gobierno. A ver, funciona así en todo el mundo. Me parece que no podemos ser tan naif de pretender que una gestión de política de qué tipo. Estos días estaba organizando mi escritorio y justo venía subiendo ahora para la mesa y me encontré con este libro, que es un clásico de la ciencia política, que se llama El Congreso, la conexión electoral. Es un libro del 74, si no me equivoco. Es un libro sobre Estados Unidos. Es sobre los Estados Unidos, como casi todos los libros de política de estrategia congresional, sobre todo de esa época, es de Estados Unidos, pero se convirtió en un clásico para el análisis comparado. Y sienta las bases de algunas cosas que todos los que trabajamos sobre el Congreso desde el punto de vista académico es como el pan y manteca. Esto es, bueno, ¿qué es lo hace para los legisladores, pero en general para los políticos? ¿Cómo conceptualizamos al político? En este caso decía al legislador. Bueno, el legislador lo tenemos que pensar para todos nuestros modelos analíticos como una persona que tiene el único objetivo de ser reelecto. No importa cuál es su motivación verdadera. ¿Sí? Su motivación verdadera puede ser generar buena política pública, su motivación verdadera puede ser tener prestigio, su motivación verdadera puede ser adquirir influencia o simplemente ganar dinero. Pero para todo propósito analítico, el legislador lo vamos a considerar como con el único objetivo de que busca la reelección o la elección en el caso ¿Y esto por qué? Porque si no logra ser reelecto, no puede desarrollar ninguno de sus otros cometidos. Entonces, eso antecede a cualquier otro interés o motivación altruista o de cualquier otro tipo. Y a mí lo que me parece, en algún sentido, es que Talvi no terminó de entender esto. O sea, él logró juntar los votos, pero para poder mantenerse, tiene que construir ese capital político. Y no quiso ir por ahí. Y me parece que lo que descubrió en estas semanas, o estos pocos meses, es que si no iba por ahí, es insostenible la supervivencia en este contexto. Y otra vez, no me parece que esto tenga una connotación negativa. Bueno, a ver, otras interpretaciones. ¿Alguien que siga en esta línea a partir de lo que planteaba como desafío el oyente? ¿Quién? Yo me acuerdo que alguna vez César Aguilar me contó, pero también lo ha hecho bastante también públicamente, ¿no? Que cuando alguien iba a verlo y le comentaba que tenía aspiraciones de lanzarse en la vida política, César le pedía que respondiera a 4 preguntas. Ah, qué interesante. A ver, ¿cuáles eran esas 4 preguntas? Bueno, una era si tenía o si estaba dispuesto a que se dijera de él cualquier cosa en la opinión pública. Si estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa, aún cosas que fueran falsas. Lo segundo era si tenía el apoyo de su familia más cercana. La tercera, y no menos importante, era si tenía dinero suficiente para afrontar la campaña. Y la cuarta era si tenía ganas. ¿Sí? Tenía ganas. Y me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, en una época, tuve oportunidad de tener un taller también con Antonio Mercader sobre campañas electorales y esas cuestiones. Y discutimos mucho con Mercader. Maní no sabía de eso, ¿no? Bueno, fue por ejemplo, el jefe de campaña de Luis Alberto Lacalle Herrera cuando triunfó, ¿no? Cuando llegó a la presidencia de la República. Exacto. Y con Manino estábamos muchas veces discutiendo acerca de, bueno, cómo transformar esas ganas que al final para Mercader terminaban siendo el aspecto más importante de la carrera o de la idea de lanzarse a la política. ¿Cómo ver esas ganas
en indicadores, ¿no? ¿Cómo transmitir esas ganas? Y bueno, ahí nos encontramos con una serie de estudios de semiótica y que tenía que ver con la semiótica de las pasiones y eso, pero para no llevarlo a ese terreno, que tampoco es una especialidad mía, creo que Talvi, no sé si en su momento mostró suficiente como para también del otro lado recibir o tener una respuesta como de esa trayectoria de liderazgo, ¿no? Un poco lo que señalaba Antonio recién, ¿no? Que bueno, los liderazgos del Partido Colorado, ¿cómo fueron construidos? ¿Y cuánto hay de ese empuje, de ese mostrar ganas? Porque Talvi no cuenta con un capital familiar en materia política, no cuenta con una trayectoria de representatividad electoral, porque de hecho es la primera vez que había competido. Por lo tanto, bueno, ¿cuál era el valor que Talvi tenía, en definitiva, para encantar a un conjunto de electores que terminaron inclinándose en su favor en la elección interna del Partido Colorado? ¿Y cómo no atribuir eso o no buscar también algunas otras causas? El éxito de Talvi a la interna del Partido Colorado también, al surgimiento de otras opciones, como por ejemplo Cabildo Abierto, ¿no? Sobre lo que se ha discutido mucho de, bueno, la aparición de Cabildo Abierto o la consolidación de Cabildo Abierto le jugó a favor a Talvi porque le quitó muchos votos del ala más hacia la derecha del Partido Colorado y le permitió ganar la elección con comodidad a nivel interno. Entonces, habría que ver ahí qué factores son los que Talvi, o cuáles de esos 4 puntos, para volver al inicio de lo que César comentó en su momento, cuáles de esos 4 puntos también le faltaron a Talvi para construir esa carrera política. Mira, sigo revisando mensajes de oyentes y me encuentro con este de Richard del Cordón. ¿No será que Talvi se sintió asqueado con el mundo corrupto que encontró dentro de la política y por eso prefirió no formar parte y alejarse? Bueno, sí, está bien, esa es otra de las especulaciones, ¿no? Y es tremenda, si esa es la razón, ¿verdad? Estamos hablando de, no sé, de hechos muy graves que por lo visto llegaron a su conocimiento Talvi, ¿no? O los encontró. Claro, ahí está, pero me parece que ese es un muy mal mensaje. Exacto, pero son las cosas que han quedado abiertas, ¿no? O sea, así como yo dije, bueno, Talvi por un lado vino a decir que el sistema político uruguayo era bueno porque había partidos fuertes y establecidos, institucionalizados, de acuerdo a la literatura que nosotros leemos, y que eso es positivo, y las mejores democracias son las que se basan en partidos políticos fuertes. Este mensaje que da, y que ayer había algún titular en algún diario, decía esa palabra que vos mencionaste recién, se fue asqueado de la política. Por el contrario, manda un muy mal mensaje de que la política es todo corrupción, todo acuerdo, todo acomodo, todo está mal, y alguien que viene impoluto del mundo exterior no se puede acomodar a eso. Y como decía Fernanda, la política es eso, complementando esa búsqueda de la reelección que tienen los políticos. Una de las cosas que nosotros le enseñamos a los estudiantes cuando hablamos de estas cosas es, bueno, los políticos pueden y los partidos pueden estar orientados a 3 cosas: a políticas, a votos y a cargos, a obtener votos y a conseguir cargos. Y si uno le pregunta qué es lo más loable, y todo el mundo te va a decir, bueno, no, lo más loable, los partidos y los políticos tendrían que estar orientados a generar política a lo mejor. ¿Y desde dónde crean política? Desde los cargos. ¿Y cómo se obtienen los cargos? Con votos. O sea, es un poco lo que señalaba hace un rato Fernanda, ¿no? Por eso te digo, complementando, no se puede separar y decir que alguien que venía con la idea de formar un gobierno de coalición después no puede verse sorprendido de que haya negociación por cargos políticos. Y eso es lo que sustenta, y la política uruguaya desde fines del siglo XIX están sustentados en acuerdos. La palabra que nos enseñaron nuestros profesores, Romeo Pérez y Carlos Pareja y Caetano y Rila, la coparticipación. Es eso. Y no está mal. Es una de las fortalezas del sistema político uruguayo, no es una debilidad. Cerramos, vamos a pasar a los otros ángulos que tenemos previstos, pero falta Pablo, la segunda intervención de Pablo. No, yo solamente estamos bastante de acuerdo en lo que están planteando. Lo que sí me parece importante dejar claro es que si vio corrupción, teniendo
un altísimo cargo en el Partido Colorado, una altísima representación ciudadana dentro del Partido Colorado, siendo senador, no se puede ir, digamos. O sea, vos tenés que, precisamente para eso le dieron el voto y para eso le representaron. Lo primero que debería hacer es luchar contra eso. Entonces, me parece que es impensable que un político de ese nivel vea algo oscuro y no trabaje para enfrentar. No tiene sentido. Yo trabajo por lo bueno, pero no trabajo contra lo malo. Bueno, si ve algo malo, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo y trabajar para mejorar. Entonces, me parece que es inaceptable esa idea. Y después hay más mensajes y más lecturas, ¿no? Acá tengo elijo dos para ir cerrando. Rosana dice, creo que Talvi quiso cogobernar como se había dejado entrever que funcionaría la coalición, y después se dio cuenta de que no era posible, que no era escuchado, que quien gobierna es el Partido Nacional. Bueno, acá aparece una interpretación. Y la otra, en este caso, otra voz femenina también, Vivian, dice, es un pésimo mensaje eso de que se fue asqueado. No es una niña, no puede funcionar a puro berretín. Está claro que desde la campaña no toleró la carga de lo que estaba haciendo. Recuerden que se enfermó durante la misma, se contracturó y tuvo que suspender las actividades. Ya seguimos, ya continuamos en la mesa de análisis político con este tema, pero desde otros ángulos.